en ERP, como SAP, que van a hablar más adelante, el análisis de tráfico, análisis de sistemas, también estoy viendo ahí, algunos colegas están hablando. Entonces, luego de que nosotros hacemos todo este tipo de cosas, analizar el tráfico, revisar una base de datos, este punto que yo estoy hablando en esta conferencia les va a interesar porque es como abarcar todo lo que se va a ver en estos temas de seguridad, de hacking, de pentesting, ¿no? Los vamos a abarcar en una sola presentación. O sea, como una vez que yo ya penetré una institución, una empresa, servidores, qué sé yo, equipos de comunicaciones, bases de datos, hacia dónde yo voy a conducir esto. Porque la mayoría de los escenarios, cuando yo utilizo una herramienta pagada o libre, aparte de eso también desarrollamos nuestro propio framework, pero ahorita voy a hacer una presentación con un framework que es conocido en el medio. Pero la mayoría de estos frameworks que ya están expuestos, que son de libre acceso, que son community o son pagados, ya tienen una firma. Entonces, ahí es donde viene nuestra parte artesanal de cómo evadir todo ese tipo de cosas, de evadir los NIDS, los IDS, los firewalls, los antivirus, los endpoint, los equipos de última milla, los mitigadores, los analizadores de tráfico, los famosos FARAI, los Dart Tracer que están vendiendo ahora en instituciones bancarias, agentes que estén monitoreando el tráfico, agentes que estén analizando si hay fuga de información o no hay fuga de información a nivel de DLPs. Entonces, vamos a abarcar así ciertos puntos de cómo explotar esto y llegar más. O sea, ¿por qué no existe el libro perfecto? Eso es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿por qué una empresa hace esto de aquí? Obvio que es para encontrar sus huecos, sus brechas, por dónde se les podrían meter y cómo minimizar todo ese tipo de ataque. Entonces, lo que buscamos haciendo el pen testing es no solo reportar una simple vulnerabilidad, sino explotarla. Y si encuentras algo que sea privado, encontrar tus famosos zero days al momento de que vas a hacer la penetración. Y esto de aquí le da un abanico de soluciones o un abanico de tus próximos servicios que tú le puedas dar a un cliente, ¿no? No solo analizar un sistema, una base de datos, sino analizar varias cosas, un ATM, un sistema que sea administrado mediante, qué sé yo, un PLC, una plataforma, puede ser un protocolo SCADA. O sea, hay un montón de cosas, ¿no?, que se pueden hacer hoy en día. Bueno, aquí hay un escenario de desplazamiento lateral. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son los puntos de quiebre? Recuerden que utilizando una herramienta community, como la que vemos ahorita, como Metasploit, no, recuerden que esta es una prueba de concepto. Más adelante voy a presentar un escenario real que se puede sacar, ¿ya? Entonces, al momento que yo utilizo una herramienta que me va a permitir hacer una conexión reversa y me permite enumerar todos los objetivos que yo tengo dentro de esa red, eso es lo que llamamos el desplazamiento lateral, la post-explotación. ¿Qué podemos hacer más allá de eso? Para un próximo capítulo, tengo pensado de aquí a unos 3 meses o 4 meses hacer una prueba de conceptos con software de seguridad y equipos, con checkpoint, con algunos endpoint, para demostrarles cómo se puede bypassear todo ese tipo de cosas, que ya lo hemos hecho antes. Pero obvio que este tipo de cosas las hacemos con empresas grandes, con bancos, industrias, para que ellos vean su nivel de seguridad, si está bien implementado, si no está bien implementado, qué faltaría, cómo podemos asesorarlos, qué podemos recomendar en ese momento. Pero ahorita vamos a hacer unas pruebas de conceptos y enseñar algunas cosas que se han logrado hacer antes, ¿no? Casos de estudios reales y ese tipo de cosas. Bueno, por lo general el escenario de un Metasploit con una conexión reversa, recordemos que, como les mencioné hace un momento, tú puedes bypassear un antivirus, pero al momento de que tú quieres bypassear ya el equipo de frontera, va a analizar los sockets. Y es ahí donde nosotros hacemos nuestra parte artesanal. Solo este escenario es una prueba de concepto, ¿no?, de cómo haríamos un pivoting, cómo haríamos saltos hacia otros servidores. Entonces,
hay nuevas cosas que hemos investigado y hemos analizado, no solo hacer una conexión reversa o un reverse shell, sino ahora se pueden hacer VPNs reversas, ¿no? Entonces pueden hacer más cosas y eso es lo que explicaré en otros escenarios. Ahorita por el tiempo, eh, nunca, no he estado en cuarentena, he seguido trabajando, dando mis servicios. Ahorita estoy en la oficina, entonces seguimos trabajando y más adelante, en unos 3 meses, 4 meses, les voy a enseñar, voy a hacer unas pruebas, como les mencioné, con algunas marcas. Entonces, si quisiera proyectar algo más adelante, y bueno, vamos a explicar por qué, hacia dónde va esto de aquí, por qué no avanzamos a veces. Recordemos que muchos pentesters o mucha gente que se dedica a estas cosas, que está iniciando, ¿no? O sea, son sus primeros pasos. A veces se quedan en la nube o se quedan ahí pensando por qué no podemos avanzar, qué puedo hacer, ok, ya entré al sistema, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo encontrar? ¿Cómo puedo conducir esto? ¿Y hacia dónde puedo llegar? Entonces, eso es lo que preguntan muchos de estos pentesters que están empezando recién. No solo es hacer un curso de 24 horas, 25 horas en línea o hacer un simple seminario, sino que esto de aquí tienes que tener, yo diría, un par de años por lo menos en el medio, porque cada sistema, cada institución, cada empresa, cada banco, cada empresa es diferente. Recuerda que cada sysadmin, cada CISO tiene su lógica diferente. Cada persona, no todos pensamos igual. Cada persona es un mundo de cómo puede pensar, cómo puede armar sus estrategias de seguridad, sus sistemas de prevención, arquitectos de seguridad, en fin, o sea, hay muchas cosas que hay en el medio. Entonces siempre tienes que tener como meterte en ese cerebro de esa persona, cómo están actuando, pero eso lo ganas con la experiencia. Como te digo, como les digo, yo ya empecé esto en el año 1997, en la época de mi colegio. Entonces, ya tengo algo de experiencia, tengo 39 años, empecé a los 16 en este tema, teniendo errores, pero ya he ido perfeccionándolos y bueno, más adelante les voy a explicar por qué a veces se limitan, ¿no? Aquí hay un escenario real de un cliente, pues ahí como ustedes pueden ver no he borrado las direcciones, ¿no? El segundo y el tercer octeto los he borrado. El nombre del host también lo he borrado. Por ahí van a aparecer algunos usuarios de sistema, como vemos aquí, el administrator. El hash de la clave del administrador de ese sistema. Y cómo se pudo explotar esta vulnerabilidad y se pudo escalar privilegios y se pudo encontrar más cosas. Por eso es que el tema de hoy es más allá de la postexplotación. Una vez que yo ya exploté un equipo y exploté una red, siempre puedo buscar un desplazamiento, o sea, hacia dónde me voy a ir, qué puede haber ahí, qué puedo encontrar. No solo es utilizar herramientas pagadas o communities o automatizadas, ya depende mucho de tu lógica, de lo que vayas a implementar ahí. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Entonces, como temas de seguridad de esta compañía, pues borramos las IPs locales. Y esta vulnerabilidad, como ustedes pueden ver, fue de un servidor HP, de un producto de HP que era vulnerable y nos permitió escalar y tomar control sobre el equipo. Aquí yo tengo el acceso, en esta diapositiva tengo el acceso al disco duro, puedo visualizar lo que hay en ese disco duro, ¿no? Y cómo puedo llegar a más cosas, llegando solo a un servidor. Recuerden que la mayoría de los documentos, de los textos, siempre te va a decir, haz esto, haz lo de acá, pero nunca te dicen que puedes hacer más allá. Por eso es más allá de la postexplotación. Bueno, pues ahí saqué unos usuarios del sistema, hice un DUM sobre la tabla de usuarios, comencé a explorar qué puedo encontrar en ese momento, ¿no? Qué usuarios están corriendo en ese sistema, qué documentos puedo encontrar y por qué usar nuestra imaginación en la siguiente diapositiva. ¿Por qué ya, como digo yo, no existe el libro perfecto, no existe el curso perfecto, siempre eres tú, es tu lógica. Tu única limitante va a ser la imaginación. El limitante eres tú eres el que te pone las barreras, no es el sistema, eres tú la persona, el humano,
el que se puede contradecir contra las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí veo que va a hablar una persona de SAP. ¿Cómo explotaríamos una plataforma usando SAP? Haciendo la ingeniería social al administrador de la base de datos o estudiando el comportamiento de esa empresa, cómo actúan, cómo trabajan. Veo que hay otra charla de cómo analizan el tráfico. Sí, puedo analizar el tráfico. ¿Qué puedo encontrar en ese tráfico? ¿Cómo me puede servir? ¿Por qué hay demasiadas direcciones IPs haciendo consulta hacia un servidor? ¿Qué hace ese servidor? ¿Qué servicios tiene en red ese servidor? Entonces, todo ese tipo de cosas me puede servir a mí para lograr una explotación casi perfecta. No, nada es perfecto, pero sería casi perfecto. Bueno, al momento que yo estoy leyendo las fuentes en ese servidor, me encuentro que yo me puedo desplazar hacia hacia otros aplicativos, hacia otras IPs, hacia otros servidores. Incluso puedo sacar los usuarios, las claves, los puertos que de conexión, nombre de base de datos, qué puerto está corriendo esa base de datos y poderme conectar. En la siguiente diapositiva les voy a presentar qué puedo encontrar. ¿Sí? Recuerden que siempre hay que leer el código. La mayoría de los sistemas ahora que utilizan estos web services, como todo está programado ahora en XML, muchas de las empresas no ofuscan el código fuente. Entonces sí sería bueno, creo que hay una charla de programación segura, creo que vi por ahí cómo minimizar los riesgos a nivel de programación. Entonces, para hacer un pentesting no solo necesitas correr una herramienta, sino saber interpretar el código fuente de las cosas, saber interpretar cómo funciona la red, la topología de una red. O sea, hay muchas cosas que muchos libros no te dicen a la hora de hacer un pentesting. Eso ya depende mucho de tu experiencia, de la imaginación y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Tu perseverancia. Y leer siempre el código, es lo más importante. Como les expliqué, no hay ningún libro perfecto. Tú mismo te creas tu propio estilo, tu propia lógica, tú mismo la armas, tú mismo tienes tu técnica. Entonces, a base de varios libros, varias gente que crea sus propios conceptos, tú puedes crear el tuyo. Por eso no existe libro perfecto, ¿no? Tú mismo creas y tú mismo logras tu lógica y tu imaginación al momento de hacer un pentest. Como séptimo punto, no te detendrás hasta lograr tu objetivo, así es. Puedes alcanzar un objetivo leyendo el código como les mencioné, encontrar cómo es su configuración, cómo puedes llegar a encontrar todos esos puntos de quiebre. Aquí ya no entra el tema de que vas a utilizar la herramienta, como les expliqué, sino ya es leer el código y cómo puedes evadir eso y conectarte y seguir avanzando. Recuerda que no hay ningún límite para eso. Como ya alcancé el objetivo, pues yo puedo entrar a la base de datos y puedo explorar todo lo que está dentro de esas tablas, de esos registros, modificar, ver cómo funcionan sus sistemas, ¿no? Entonces ahí presento los hash, tablas, registros, columnas, en fin. ¿Qué puedes alcanzar con eso, no? Y esto es importante porque más adelante va a hablar la persona sobre seguridad en plataformas SAP y es bueno que ustedes conozcan, puede ser un sistema seguro, puede ser un checkpoint, un palo alto, pero lo puedes bypassar. Hay técnicas para poder bypassar todo ese tipo de cosas, ya depende de tu imaginación. Tu limitante siempre va a ser tu imaginación, pero puedes lograr ese objetivo, puedes lograr bypassar una infraestructura ya de nivel corporativo, enterprise, algo más fuerte, sí se puede, sí podrías lograrlo, ¿no? Bueno, como estamos cortos de tiempo, eso, eso es lo que les quería compartir hoy día. Cualquier pregunta que ustedes necesiten, me la pueden decir en privado, me pueden escribir. Está mi correo electrónico de la empresa, me pueden seguir en redes sociales. Cualquier pregunta que tengan ahorita me la pueden decir, no hay problema. Habilitada también la sección de preguntas y respuestas. Pueden realizar ¿Puedes todas repetir la pregunta? Voy a alzar el volumen un momento. Hola, hola. Sí, les mencionaba a los asistentes que pueden escribir sus preguntas mediante preguntas y respuestas, la sección, o también mediante chat.
Puede ser por el chat o puede ser que activen su micrófono, o sea, no hay problema. Aquí tenemos una pregunta. Dice, si estás iniciando tu empresa, ¿cuándo harías un pentesting? ¿Cuándo harías un pentesting aquí? Si estás iniciando tu empresa, ¿cuándo harías un pentesting? Bueno, si ya tienes toda la infraestructura montada y todo tu sistema de seguridad, de prevención, ya estás en producción, yo diría que, o sea, si ya estás, ya tienes montado todo, puedes lanzar un pentesting después de 3 meses de producción. Y luego de esos 3 meses de producción que ya vas a ejecutar ese pentesting, a base de ese reporte que tú generaste, vienen las remediaciones. Pero siempre es bueno que el que hizo el pentesting recomienda y esté en esas remediaciones. Porque hay casos en que tú encuentras una vulnerabilidad, la explotas, penetras ese sistema, pero resulta que ese sistema no puede correr en todos los Windows, un ejemplo, o ese parche puede interrumpir, puede cortar la comunicación del aplicativo. Por eso es que siempre es recomendable, una vez terminado el pentesting, hacer una preproducción de esa solución que tú vayas a encontrar. Y el pentesting lo puedes hacer una vez que ya tengas montado todo, o sea, tu sistema de seguridad esté ya trabajando 3 meses, 60 días, puedes lanzarte a hacer el pentesting. Pero tiene que haber ya movimiento de esa plataforma. O sea, recuerda que los cimientos, como la charla lo estás exponiendo tú en esta semana de seguridad y redes, para mí una de las claves importantes en una empresa son los cimientos de la red. Cómo esa construcción que tú vas a hacer, esa topología, esa arquitectura de red, tiene que estar acorde a lo que tú vas a implementar, ¿no? O sea, si tienes un sistema transaccional, tiene que trabajar tu red a 1 gigabit, por lo menos. Entonces ahí van todo este tipo de cosas, vas armando como un rompecabezas, como un cubo de varias cosas y al final, pues, una vez que ya esté en producción, lanzas el pentesting, ¿no? La prueba de penetración contra la empresa. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Y aquí tenemos otras preguntas. Dice, ¿cada cuánto tiempo es necesario hacer un P-testing? Depende de la institución, depende de la empresa. O sea, si es una empresa como un banco, hay bancos a nivel mundial que lo hacen persistente todos los meses. Crean un plan de un proyecto, crean un plan de trabajo y hacen un pentesting persistente. Cada 3 meses van analizando, bueno, cada mes van analizando un servidor, esperan 60 días y lanzan un retest. Para empresas medianas, yo recomendaría por lo menos unas 2 veces al año. O hacer primero el pentest, las remediaciones y de ahí hacer otra prueba de pentesting, o sea, para probar si realmente funciona lo que están haciendo. Por lo general, en Estados Unidos, en Europa, lo hacen 4 veces al año. Pero un banco, una empresa grande, por ejemplo, como Pronaca, como Marlboro, sería un pentesting persistente. Farmacéuticas, sería persistente, o sea, cada mes buscar dónde hay un punto de quiebre. Recuerda que cada día, cada semana aparecen, cada minuto están apareciendo amenazas nuevas y se las puede explotar, ¿no? Entonces sí sería recomendable a la gente que está en un SOC o en un CISOC que estén pendientes de esto de aquí, ¿no? Y dar como un servicio, como un valor agregado, como un plus. No solo venderle la caja de seguridad, sino que hacerle un pentesting persistente o una prueba de pentest cada 3 meses. Eso ya depende de cómo te vayas a manejar, pero yo recomendaría, dependiendo del tamaño de la empresa, como un banco, siempre, un pentesting persistente, ¿no? Si es una empresa tipo Pronaca, tipo Plumrose, este tipo de empresas que vende el por mayor cada 4 meses, empresas así como que desarrollan fórmulas para, no sé, qué sé yo, Unilever, ese tipo de cosas, cuatro pentestings al año, o sea,
porque puede haber una empresa que haga espionaje industrial y se robe fórmulas. Entonces tú debes de prevenir todo ese tipo de cosas. Entonces depende del tamaño de la empresa, depende del volumen, depende de su sistema transaccional, cuánto va a facturar. Entonces, recuerda que a un banco le sale mucho mejor contratar a un equipo de pen testers, un red team, que sea persistente, a que venga una persona de afuera y les robe dinero, haciendo transferencias vía SWIFT o haciendo descargas, como lo hacen en Europa. Sale mejor pagarle a una compañía 3 millones, 1 millón o $700.000 al año que perder 18. Hay casos que hasta $50 millones han perdido. Y ahí vienen los temas de investigación y ese tipo de cosas, y no los pueden encontrar porque van a protegerse. O sea, el atacante tiene su capacidad para poder cubrir sus huellas y protegerse. O sea, depende, ¿no? Depende de muchas cosas. ¿Otra pregunta? Sí, aquí tenemos otra. ¿Qué riesgos considera que existen al realizar un pen testing desde el punto de vista organizacional? ¿Existe la posibilidad que se filtre información confidencial o sensible de la empresa? Ya, para este tipo de cosas se firma un acuerdo de confidencialidad. Eso no les expliqué porque como fue post-explotación, ¿no? El desplazamiento lateral y ese tipo de cosas. Para hacer un pentesting tienes que firmar un documento, ¿no? Un documento de confidencialidad que no vas a exponer la información de la empresa. Recuerda que lo que yo presenté ya pasó hace 4 años, he borrado algunas cosas, esos usuarios ya fueron migrados, entonces ahí no hay riesgo. Pero si vas a hacer un pentesting, sí deberías de por lo menos tener un abogado, ¿no? Un experto en estos temas, no cualquier tipo de abogado. En Argentina hay un colega mío, Miguel Somers, él se dedica a estos temas de crear los documentos de confidencialidad. Él es un experto en temas legales a nivel de informática y este tipo de cosas. Entonces Argentina sí tiene, yo diría que sí obvio que nos lleva sus años de ventaja, ¿no? Pero siempre es bueno tener una carta, ¿no? Que te dice, bueno, yo voy a llegar hasta aquí, voy a hacer esto, firma tu autorización porque yo voy a penetrar tu sistema y no va a ser divulgada la información. Entonces, además tú te cubres como pentester con eso de ahí, porque tú estás haciendo cumplir, y ya me ha pasado a mí, fuera del país y aquí adentro del país, de que yo firmo un documento y si esta empresa se demora y si ellos son los que se están demorando, ¿no? Porque yo puedo firmar un contrato, sabes que en 40 o en 50 días yo voy a terminar, pero resulta que en el momento que estamos haciendo el pen testing, esa compañía está haciendo sus remediaciones. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Para 5 días, no podemos trabajar una semana. Entonces ahí viene el documento que tú vas a presentar y vas a decir, bueno, esto es lo que me está defendiendo, porque ambas partes firman ese acuerdo de confidencialidad, ¿no? Y un acuerdo de servicio. Ya eso ya entra más un SLA y ese tipo de cosas. Entonces sí sería bueno tener una persona, un especialista en temas de contratos, un abogado, ¿no? Un abogado que se dedique a este tipo de cosas, que conozca del tema, ¿no? Jurídicos, legales y ese tipo de cosas, ¿no? Otra pregunta. Sí. Ya, ¿cómo sería un proceso adecuado para la formación académica sobre el tema de pen testing? Formación. Repíteme la pregunta, porfa. Ya. ¿Cómo sería un proceso adecuado para la formación académica sobre el tema de pen testing? Bueno, una empresa certificadora, Open Security, yo les recomendaría que lean Open Security, tiene buenos laboratorios, pero la mejor formación que tú puedes tener es en el mundo underground. O sea, hay redes ahora, por ejemplo, como Utopía, donde todo es encriptado y tienes que pagar por conocer más cosas. Recuerda que en este mundo el hacking, mientras más underground, es mucho mejor. Vas a encontrar información de primera, no lo vas a encontrar googleando, sino que tienes que entrar a grupos. Grupos buenos como Direct Connection, Mazafaka.
Hay un link que yo comparto a veces que se llama linkrayabase.org, una página china, donde alberga un montón de grupos de hacking, foros de hacking en habla hispana, en ruso, ucraniano, inglés, alemán, chino. Entonces, yo, por ejemplo, esto no lo aprendí en un entrenamiento de Office Security o de CH, esto lo vengo aprendiendo hace muchos años, leyendo las e-signs. Antes se conocían como e-signs, ahora ya hay blogs, ¿no? Páginas web, redes sociales. Pero antes era un poco más, era limitado el acceso porque a veces tenías que conectarte a servidores, ¿no? Y leer todo en modo texto. Navegabas incluso hasta con un browser que se llama Lynx, que lo ejecutas en consola y desde ahí comenzabas a navegar y leer información. Pero hoy en día, una empresa buena para entrenarse y aprender, pero no lo vas a aprender de la noche a la mañana, tienes que tener un buen tiempo, ¿no? Open Security. A mí me gustan más los laboratorios y la experiencia que tiene esa empresa. CH es una certificación comercial, yo no la tengo en particular, yo no la uso. Solo tengo una certificación internacional que es de forense y análisis de malware de Kaspersky. ¿Por qué hice esa certificación? Porque aprendo cómo evadir los sistemas de seguridad y cómo evadir los forenses y poder hacer un antiforense, ¿no? Evitar que puedan hacer el rastreo. Siempre es bueno para los pentesters conocer los sistemas de seguridad porque así te vas dando cuenta cómo puedes evadir todos esos controles. Entonces, para un pentester es bueno no solo coger y bajarse un entrenamiento de Open Security, sino también conocer sobre seguridad. Conocer cuáles son las últimas tendencias de seguridad que están implementando. Entonces, ahí vas a tener más experiencia y puedes puedes tener mejor formación, sabiendo, si sabes cómo funcionan los sistemas de seguridad, sabes cómo atacarlos y cómo defenderte, ¿no? Eso sería un tip que les puedo dar. ¿Otra pregunta? Sí. Y la última pregunta dice, ¿cuántas personas mínimo deberían hacer un pen testing? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo. Recuerda que en este medio uno no se la sabe todas. Entonces tengo un equipo, un especialista en base de datos, que es programador también. Yo manejo más el área de networking y de sistemas. Otro amigo mío se encarga del área de infraestructura. Entonces formamos un equipo de 4 personas. No solo una persona puede alcanzar todo esto, o sea, tienes que formar tu equipo, ¿no? Un especialista en varias cosas, pero recuerda que 4 cerebros funcionan mejor que uno. Entonces cada uno puede aportar con las cosas o ayudarlo o apoyarlo cualquier problema que tenga en ese momento y llegar a una solución de cómo penetrar ese sistema de seguridad. Entonces, yo recomendaría por lo menos 4 personas o 2 o 4 personas que hagan el pentesting, ¿no? Uno solo te va a llevar más tiempo, pero ya trabajando en un equipo de 4 personas va a ser mucho mejor. Bueno, otra pregunta. No sé si los asistentes tengan alguna otra pregunta. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir al correo que está aquí abajo. Seguí en redes sociales. Ahí vi algo por ahí. Otra pregunta salió por ahí. Sí, dice, ¿alguna herramienta que recomiendes para análisis de vulnerabilidad en un aplicativo web? Análisis de vulnerabilidades en aplicativos web. Bueno, si ya eres un experto en temas para analizar huecos, lo puedes hacer a mano, utilizando los famosos tampers, esos plugins que vienen en Firefox, utilizar Bursuit, el community o el pagado, para poder analizar toda la página, todo el aplicativo. OWASP, SAP, el SAP de OWASP lo puedes utilizar también, es muy bueno. Acunetics, Nextparker, que también son pagados, son buenos también. Pero
Esos cuatro yo recomendaría, o sea, yo utilizo esos cuatro, son buenos, no me han dado ningún problema hasta ahora. Pero sí sería bueno que aprendas a manejar Bullsuit, porque ahí está todo prácticamente. El Bullsuit pagado creo que te sale como en mil y pico, viene con todos los APIs. Yo recomendaría ese de ahí si quieres iniciarte y para entender más las cosas, Bullsuit. Ajá. Otra pregunta. Esa sería la última pregunta. Agradecemos la participación del ingeniero. Fue de muy grata experiencia poder conocer este tipo de herramientas y cosas que nos pueden servir para el tema de el hacking, ¿no? Que es un tema muy importante en estos días. Entonces, esperamos contar con su valiosa presencia en una próxima ocasión y le deseamos los mejores éxitos. Listo, ingeniero. Un gusto. Saludos a todos y bueno, estamos en contacto. Bueno, chicos, vamos a esperar alrededor de 2 a 3 minutos a que el siguiente expositor ingrese a la sesión. Muchas gracias. Queremos recordarles que mañana tendremos también asimismo dos charlas con dos temáticas. La primera, seguridad para todos, y la segunda, buscando objetivos en la red. La información expuesta que no conocemos. ¿Para qué? No se olviden.
Aló, aló, Steven. ¿Escuchas? Sí, sí se lo escucha muy bien. Listo, Steven, perfecto. Entonces me avisas para traer un vaso de agua y ya estoy atento. Listo. Listo, chicos. Gracias por la espera. Entonces, a continuación tenemos al ingeniero Jean-Paul Carvajal. Él es profesional en sistemas de comunicaciones. Se desempeña como consultor SAP, certificado en SAP Basis y en ITIL, con 10 años de experiencia como consultor técnico y funcional. Amplio conocimiento en roles y perfiles, experiencia en administración y soporte de usuarios, implementando diferentes modelos de seguridad, segregación de funciones y un gran conocimiento en los diversos módulos funcionales de SAP. Uno de sus últimos proyectos implementados fue con la Junta de Beneficencia Guayaquil. Adicional, ha trabajado con múltiples trabajos en el sector petrolero, educativo y hospitalario. Le damos la bienvenida al ingeniero. Continúe. Steven, muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? No sé si ahí me escuchan bien. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí. Ok, listo. Muy buenas tardes. Como le decía Steven, mi nombre es Jean-Paul Carvajal Flores. Soy consultor SAP Basis, enfocado y especializado en la parte de seguridad de SAP. Ya llevo en este rol más de 10 años. Trabajo en diferentes multinacionales, todo lo que tiene que ver en el área de seguridad. Para mí es un honor estar aquí y que me hayan invitado pues para darles una pequeña introducción cómo funciona la parte de seguridad en SAP. Hoy en día, pues el mercado cada vez está creciendo. Tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador, el cual me gustó bastante. Y bueno, ahorita SAP está creciendo muchísimo a nivel mundial, por lo menos en mi país, en Colombia, ya la mayoría, por no decir todas las compañías, ya cuentan con SAP. Ahorita las tecnologías están cambiando bastante. Ya digamos que en Ecuador ya, por ejemplo, lo que es el grupo de IFARE, eh, el grupo Quesada ya están con la implementación de SAP, entre otras compañías en Ecuador. Me gustaría que, bueno, si tienen dudas, obviamente al final las resolvemos, pero que se interesen mucho en este tema. Yo, como les digo, soy de acá de Colombia y en Ecuador está creciendo muchísimo este tema y son pocos los consultores que se consiguen en Ecuador y pues la idea es eso, que a través de su país ustedes puedan conseguir este tipo de trabajos o adquirir esta experiencia, ya que todos los consultores los están trayendo desde afuera. Entonces es una invitación que les hago
Y bueno, SAP es un mundo muy grande. Para los que de pronto ya han conocido algo o para los que no conocen nada, esta sería como la entrada. ¿Listo? Listo, vamos a ver lo que son conceptos de SAP, que es un ERP, los diferentes módulos de SAP, conceptos de roles y perfiles, administración de roles, creación de roles, conceptos de autorización, administración de usuarios, transacciones y por último, pues vamos a ver lo que son buenas prácticas. Aquí lo que vamos a tener claro son los conceptos. Para mi metodología lo más importante, si ustedes tienen claro el concepto, ya después la práctica va a ser mucho más fácil. Antes de iniciar, les comento que este tema es más de organización. No se requiere pues tanta experiencia o leerse bastantes libros, no. Esto es más un tema de organización. Las capacitaciones o las sesiones que yo he realizado, invito a la gente a eso, a ser organizados y ustedes más con este tema de seguridad y de informática saben que funciona de esa manera. Listo, SAP es una compañía de Alemania creada en el año de 1972. Es junto con Oracle una de las más grandes en la venta de software empresarial. ¿Qué pasó aquí? SAP nace a través de unos colaboradores de Oracle que quisieron desarrollar su propio software. Entonces, desde 1972 empiezan a desarrollar como tal SAP. SAP es aquí tenemos las siglas, sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos. ¿Cómo funciona? Él tiene la integración de diferentes módulos. Las compañías, como ustedes saben, tienen, por ejemplo, el área de contabilidad, el área de compras, el área de finanzas, tesorerías. Son diferentes áreas que lo conforman. Aquí en SAP lo vamos a llamar como módulos. SAP NetWeaver, ¿qué es? Es una plataforma de tecnología para todas las aplicaciones de SAP. Es una aplicación orientada a servicios y a la integración de varios productos. Listo, tenemos aquí lo que es el Basis. El Basis como tal es una persona encargada de la administración del sistema, el cual su responsabilidad consiste en actualizar, mantener, instalar y hacer backup de la base de datos con el fin de contar con un respaldo de información de la compañía. Aquí que tenemos, aquí como tal se divide en dos. La persona, digamos, en SAP la llamamos el Basis, es el encargado de administrar, de hacer las instalaciones, pero también de ahí nace una rama o un área que es la parte de seguridad, se llama Basis Seguridad. ¿Listo? ¿Qué es un ERP? ERP, siglas en inglés, Enterprise Resource Planning, es una aplicación o sistema de planificación de recursos empresariales para automatizar las operaciones de la compañía asociadas a los aspectos operativos y productivos de manera integral. ¿Qué tenemos aquí? Como les decía anteriormente, es la suma de todas las áreas que tenemos. ¿Cuál es la idea? Que tengamos una perfecta planeación de nuestra compañía. ¿Qué buscan los clientes cuando implementan SAP? Que ellos puedan ingresar a su sistema y puedan ver cómo está funcionando todo. Es decir, cómo está el tema de materiales, cómo está el tema de presupuesto y sus diferentes funciones. Bien, este sistema está compuesto por varios módulos complementamente integrados que abarca todos los aspectos de la administración empresarial. Cada módulo realiza una función diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos. Listo. Aquí tenemos los módulos. Aquí ya están como los más importantes. Igual cada vez que se va haciendo una actualización, van surgiendo nuevos módulos según la necesidad de la compañía. Como les contaba, en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el fuerte de ellos es todo el tema de hospitalario y el tema de donaciones. Por ende, donde más se trabajó el módulo que más se ve es todo el tema de gestión de materiales, es el módulo de MM. Entonces tenemos FI, CO, IM, TR, LO, que es gestión de datos de logística. Tenemos S, MM, SD, PS, QM, PP, HR y PM.
Hay que ver el volumen de la compañía. Como les decía, cuál es su fuerte, cuál es su línea de negocio donde la empresa requiere mayor flujo de datos, donde requiere más dedicación o tener por lo menos poder generar esos reportes. ¿Listo? No quiere decir que si yo implemento SAP, en mi compañía implemento SAP, debo tener todos estos módulos. No, lo que hago es como implementar como los que más corresponden y se asocian a la compañía. Listo, aquí vamos a la parte más importante. Lo anterior es como una introducción, pues para las personas que digamos que no han tenido un acercamiento a SAP o no conocen muy bien qué es SAP. Como todo sistema, sabemos que necesitamos de seguridad. Listo, para SAP tampoco es indiferente el tema. Por ejemplo, aquí cuando se hace la implementación de SAP, es como cuando ustedes acceden a su universidad o acceden a un edificio. Ustedes ingresan a la portería y va a haber un guardia que les va a preguntar ustedes para dónde se dirigen y te van abriendo los accesos que corresponden. Lo mismo ocurre con SAP y nosotros como administradores del sistema. Vamos a cada usuario ir abriendo las puertas que necesita acceder. Aquí no podemos abrir todo el sistema a los usuarios porque pues podemos caer en temas de fraude, podemos caer en todo el tema de robo de información, todo el tema de datos maestros lo pueden extraer. Por eso es importante desde un inicio contar con la seguridad del sistema. Aquí yo lo planteo más como un recipiente. Dentro de ese recipiente tenemos todo el tema de autorizaciones, objetos de autorizaciones y ahorita en el transcurso de la charla vamos a ver más componentes. Listo, ¿qué es lo primero? El rol es el nombre dado en SAP para agrupar un conjunto de objetos de autorización que le permita a un usuario ejecutar ciertas acciones dentro del sistema. Así como hemos escuchado un rol, ¿cuál es su rol en la compañía? Por ejemplo, tenemos nosotros, un administrador de seguridad, tenemos un rol, pero también tenemos un rol dentro del sistema. No quiere decir que tenemos un cargo, por ejemplo, analista de compras, ¿sí? Y que él realiza muchas funciones o varios roles dentro de la compañía, pero también va a tener ciertos roles dentro del sistema. No quiere decir, aclaro, que el usuario los mismos roles que hace en su cargo en el día a día los va a hacer dentro de SAP. ¿Listo? Porque una cosa es todo el tema de dentro del sistema como tal de su día a día. Listo, tenemos un perfil. Aquí es importante que aclaremos el tema del perfil y no nos vayamos a confundir. En este perfil vamos a ver varios perfiles. En este perfil inicial es el conjunto de autorizaciones que incluyen los objetos de autorización que definen el acceso de ingreso al sistema y ejecutar un código transaccional. Como les decía, vamos a ver diferentes perfiles porque tenemos un perfil como tal del usuario, un perfil para el rol y un perfil donde vamos a poder acceder a todo. En este caso, son para las autorizaciones que va a tener ese rol. Listo, vamos con la administración de roles y perfiles. En SAP los vamos a conocer dos tipos de roles, tanto roles simples como roles compuestos. ¿Qué son los roles simples? Contienen todas aquellas actividades, transacciones, reportes, objetos de autorización, etcétera, necesarios para ejecutar un trabajo dentro del sistema. ¿Cómo es esto? Como en la gráfica teníamos en la gráfica anterior, es un recipiente. Dentro de ese recipiente vamos a tener los diferentes permisos, todas las funciones que vamos a realizar. Y el rol compuesto es ya la suma de uno o más roles simples. Ahorita vamos a ver en una gráfica mucho más sencillo. Aquí tenemos roles simples de transacciones, agrupan las transacciones comunes o afines a una función específica dentro del mismo módulo. Ojo, es importante tener claro que cada compañía tiene una metodología diferente. SAP también implementa una metodología de cómo va a definir, cómo va a construir sus permisos dentro del sistema. Entonces, la más utilizada, vamos a ver si de pronto
Lo ven más adelante, lo van a escuchar, tenemos un rol macro y un rol micro, pero es el mismo rol simple. Listo, tenemos los roles compuestos. Como les decía, el rol compuesto es el cargo. Por ejemplo, tenemos director de planeación. Ya sabemos que ese es su rol compuesto. ¿Cuáles van a ser sus roles simples? Fácil. Va a ser una solicitud de pedido, va a hacer la aprobación va a hacer la aprobación de presupuesto, va a consultar reportes, va a visualizar, por ejemplo, la nómina de sus empleados. Entonces, esas diferentes actividades lo vamos a llamar o lo vamos a definir como un rol simple. ¿Listo? Hasta ahí es claro. Igual como les decía, al final tenemos las preguntas. Aquí ya tenemos una gráfica que es muchísimo más clara en cuanto a la estructura de roles. Tenemos el rol compuesto, como les decía, puede ser director de planeación, puede ser director de compras, podemos tener auxiliar de compras, eh, tenemos, por ejemplo, un comercial, y de ahí serían sus diferentes roles. ¿Listo? Así como tal en nuestra estructura, nuestros permisos dentro del sistema. Bueno, los roles, aquí en esta gráfica, nos muestra que pueden ser compartidos. Cuando yo voy estructurando mis roles, voy estructurando mis permisos, yo lo que hago es que si tengo, por ejemplo, el rol de crear solicitudes de pedido, ese rol lo pueden tener diferentes usuarios, lo pueden utilizar, lo pueden compartir, porque no solo una persona se va a dedicar a hacer una solicitud de pedido. Por ejemplo, en compañías o multinacionales bastante grandes, tienen su área. Por ejemplo, tenemos el área de sistemas. En el área de sistemas hay una persona encargada de hacer la compra de equipos, va a hacer la compra de, por ejemplo, cables de conexión, compras de mouse, bueno, diferentes funciones. Pero también tenemos el área de finanzas. Entonces, el área de finanzas va a tener una persona, un asistente, que va a hacer la compra, por ejemplo, de papel para imprimir, la compra de esferos, la compra de folders o carpetas. Entonces, a eso voy, que la transacción la pueden utilizar varias personas, el rol. Como les decía, el rol, dentro del rol están incluidos lo que son códigos de transacción y los diferentes permisos. Entonces, ¿qué voy con esto? Que el rol no va a ser únicamente para una sola persona, el rol simple. El rol simple lo pueden utilizar diferentes personas. Ya lo que vamos a tener es una restricción. Creación de roles. SAP funciona por medio de códigos transaccionales. Toda la navegación, tanto técnica como funcional, utilizan todos los códigos de transacción. Por ejemplo, si necesito consultar un reporte, es transaccional. Si necesito hacer, por ejemplo, el backup del sistema por medio de un código de transacción. Si necesito, por ejemplo, en este caso, crear los roles, lo voy a hacer por medio de una transacción. Es importante definir una nomenclatura de los roles. Para SAP tiene 30 caracteres. De esos 30 caracteres, lo que voy a hacer es diferenciar el nombre de mis roles. ¿Listo? Aquí vamos a tener un ejemplo. Creaciones de roles simples. La transacción utiliza la PFCG. Si quieren tomar nota de la transacción, con esta transacción podemos crear, modificar, visualizar, borrar los roles. SAP tiene eso. SAP tiene transacciones para cada cosa. Por ejemplo, si yo quiero hacer una solicitud de pedido, voy a tener una transacción. Si voy a hacer una modificación de un pedido, tengo cierta transacción. Si quiero visualizar, tengo otra transacción. Aquí no. En esta parte de la construcción, digamos que para los otros módulos sí aplica, pero para la parte basis, para nuestra administración, vamos a contar con una única transacción, que es la PFCG. Ustedes se dan cuenta y tenemos los iconos. Aquí está modificar, tenemos visualizar o si quiero crear tanto un rol simple como un rol compuesto. Aquí tenemos otros botones. Por ejemplo, este es el de copiar. Si yo quiero hacer copia de un rol, del rol 1 a un rol 2. Si quiero borrar, aquí tengo un icono que es para transportar. Ya les explicaré más adelante cómo funciona para transportar los roles.
Y bueno, tenemos aquí un icono de información y por último este icono de transacciones. A esto se refiere la nomenclatura. Por ejemplo, ZMM-ADM es poder darles un nombre a nuestros roles. Por ejemplo, ¿qué hago yo cuando voy a un cliente e inicio la construcción? Yo lo que le pido es, identifíqueme cuáles son sus códigos transaccionales de su módulo. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo de MM. ¿La Z en qué consiste? La Z es para diferenciar todo lo que hemos hecho, cambios dentro del sistema. SAP propone unos roles estándar. Para diferenciarlos del estándar a lo que estamos creando, utilizamos la letra Z. Si fuera un rol propio de SAP, sería SAP MM y pues ya le complemento. Aquí los 30 caracteres, pues no debe existir ningún espacio ni otro carácter especial. Lo único que tenemos es un guión bajo para hacer la separación. ¿Listo? Aquí tenemos en esta nomenclatura que este rol va a ser la administración, ahí está abreviado, de solicitudes de pedido. ¿Qué significa PADR? Va a ser un rol padre. Este rol padre es el que va a contener las transacciones. Sigue siendo un rol simple. ¿Por qué sigue siendo un rol simple? Porque es el que va a contener transacciones, permisos. Bien. Listo. Cuando ya iniciamos la creación, nos genera la siguiente ventana, donde tenemos función, cómo quedó nuestra nomenclatura o nuestro nombre del rol. Es importante que le coloquemos una descripción. ¿Por qué? Si ustedes ven, nomás cumple con 30 caracteres. De esos 30 caracteres, 5 deben ir por norma, por ejemplo, el Z y el módulo. Y por último, debemos de tener el PADR-bajo y los 3 ceros. Entonces, al colocar una descripción es importante que definamos qué va a ser el rol. Por ejemplo, el rol va a ser creaciones de solicitudes de pedido. Ya cuando colocamos esa descripción, pues vamos a tener un menú, vamos a tener, bueno, en este caso Workflow no nos aplica, vamos a tener autorizaciones y por último a usuarios. Aquí está. Vamos a colocar el código de transacción. Si ven en la gráfica, tenemos aquí un código M51N y que nos dice todas las transacciones tienen una descripción. En este caso, crear solicitudes de pedido. Al asignar otro código de transacción, M52N me dice que va a modificar la solicitud de pedido. Aquí es donde nosotros empezamos a definir los permisos, empezamos a definir el perfil del usuario. Aquí es donde vamos a darle las llaves o la tarjeta de acceso a esa persona para que pueda pues navegar o cumplir sus funciones dentro del sistema. ¿Qué les recomiendo yo acá? Que un rol no tenga más de 10 transacciones. Porque si yo al usuario le coloco un rol que va a tener 30 transacciones y resulta que el usuario solo va a poder acceder a una o dos, automáticamente por debajo le estoy dando el acceso o la llave de 30 llaves más para que ingrese cuando él no necesita pues ingresar. Por ejemplo aquí, todo lo que es administración de solicitudes de pedido necesita nomás dos transacciones, M51N y la M52N. Va a crear, si yo creo, puede que cometa el error y coloque un valor mal. ¿Qué hago? Modificar. Voy a tener mi transacción de modificación. ¿Bien? Si yo quiero, por ejemplo, visualizar ¿qué pasa en las compañías? Los directores o los gerentes no hacen creaciones de solicitudes, no hacen modificaciones, por ejemplo, a nivel de finanzas, no van a crear cuentas. ¿Qué hace un director? Visualizar. Un director lo que hace es consultar, realizar consultas. Por ejemplo, ahí puedo construir otro rol simple, solo para visualización. En este caso, si yo ya tengo crear y modificar pedidos, ¿qué me hace falta? Un rol con una transacción para visualizar los pedidos. Como les decía, no asignemos las transacciones dentro del mismo rol. Porque si yo a este rol, que es de administración, le agrego la transacción ME53N, que es para visualizar,
Y si viene un director y me dice, Jean Paul, necesito visualizar mis solicitudes de pedido, yo le digo, listo, ya le asigno su rol. Por ende, le estoy diciendo, señor director, usted puede crear y puede modificar. Entonces, ahí es donde vamos a ir abriendo las puertas o vamos definiendo nuestros roles. En este caso, ¿cómo sería? Creo un solo rol de administración que contiene estas dos transacciones y creo otro rol de visualización. ¿Qué pasa? Si ya el director solo va a visualizar, listo, ya tiene su rol. Pero en este caso, si él crea y modifica, este usuario, por ejemplo, un asistente, va a tener los dos roles, el de administración más el de visualización. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otra imagen. En esta imagen, digamos que SAP es muy intuitivo. Digamos que sus iconos, cada vez que me ubico en uno de los iconos, él me dice cuál es su función. Entonces, no tiene como tal un pierde o que sepamos de programación o sepamos, pues, sí, de programación para poder hacer la administración de los roles. Listo. En la gráfica del lado izquierdo de sus pantallas, ya viene lo que es la parte de autorizaciones. Ahí me sale lo que es un perfil. Ya habíamos visto anteriormente que un perfil era lo que iba a hacer el usuario dentro del sistema. Pero ¿qué pasa? El rol también tiene un perfil. ¿Cuál es ese perfil? Es como la identificación de ustedes, su cédula o su número de pasaporte. Ese número no se puede repetir. Lo mismo pasa solo con los roles simples. Los roles compuestos no manejan perfil. Entonces, ¿cuál es la función de ese perfil? Que cada vez que voy creando un rol, él tiene su perfil o su identificación o su cédula o su número de pasaporte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya construya otro rol, voy a tener otro perfil. ¿La función cuál es? Ir identificando y registrando los roles que he creado dentro del sistema. Cuando ya creo un perfil, él lo genera automáticamente. Cuando ya le genero su perfil, me voy a ir donde está la pestañita, aquí en el número 3, en modificación. Voy a modificar lo que son sus permisos. Aquí en la gráfica del lado derecho de sus pantallas van a ver también los otros iconos. ¿Qué pasa? Cada transacción por estándar o por defecto tiene ciertos privilegios, ciertos permisos que nosotros vamos a ir activando. Todas las compañías tienen niveles organizacionales. ¿Qué son esos niveles organizacionales? Son los datos más relevantes de la compañía. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos más concretos con la Junta de Beneficencia de Guayaquil y es, la Junta tiene diferentes empresas o diferentes compañías. La idea es que cada compañía ingrese a lo que requiere ver. Por ejemplo, yo no puedo revolver los hospitales. Por ejemplo, el presupuesto que maneja cada uno de los hospitales. ¿Qué vendría siendo eso? Una sociedad. Entonces, yo armo mi rol simple para la sociedad 1000 o para la sociedad 2000 o para la sociedad 3000. ¿Qué hace? Todo lo que tenemos por medio de códigos de información lo vamos a manejar por medio de números. Por ejemplo, si tengo el hospital Luis Bernaza, su sociedad va a ser 1000. Si tengo el hospital Gilbert, va a ser 2000. Y así voy clasificando. ¿Listo? Así voy clasificando mis permisos. Cuando ya voy colocando esos valores, que son mis niveles organizacionales, por ejemplo, tenemos las cuentas. Las cuentas son niveles organizacionales. Mis centros logísticos, mis centros de costos, todo eso son niveles organizacionales y yo los voy definiendo. Esa información lo voy completando aquí en el cuadro azul. Cuando ya tengo diligenciado mis permisos, lo que hago es generar. ¿Qué pasa? No basta con que el usuario tenga el acceso al sistema, a SAP. ¿Qué necesita? Necesita de un rol. Pero aparte del rol, que si el usuario tiene el rol, también va a ir controlado. Por ejemplo, necesita acceder a una transacción. Cuando ya tiene la transacción, necesita tener los permisos. Cuando ya tiene los permisos, ya tiene que ya estar asociado a un rol compuesto. ¿Sí ven? Es una cadena. No quiere decir que si ya el usuario tiene el rol con la transacción le va a funcionar. No. ¿Por qué? Porque necesita de sus permisos, necesita de sus autorizaciones. Por ejemplo,
Aquí en la gráfica del lado derecho, como los campos están vacíos y puede que el usuario tenga lo que les indicaba, todos sus permisos, pero si los valores están vacíos, el sistema no le va a permitir hacer nada dentro del sistema. Bien, listo. Aquí ya por último tenemos la asignación al usuario. Si ven que es como un semáforo, aquí por ejemplo teníamos la descripción, le colocamos la descripción en la parte superior también, abajo de la nomenclatura teníamos una descripción. Aquí tenemos otra pestaña donde podemos colocar información más concreta de qué es lo que va a hacer el rol. Después de ahí tenemos menú. ¿Qué pasa en menú? Vamos a colocar el código de transacción. Workflow, en este caso no nos aplica. Y aquí tenemos la pestaña de autorizaciones. ¿Qué son las autorizaciones? Son los permisos o donde va a acceder el usuario. Cuando el usuario, aquí nos genera un log, ¿sí ven? Dice creado y modificado. ¿Para qué nos sirve ese log de auditoría? Por ejemplo, si yo tengo varios administradores o de pronto alguien entró al sistema y modificó algún permiso, el sistema automáticamente me dice, mire, este error lo creó J. Carvajal y lo modificó el usuario J. Rojas, por ejemplo. Nos va a indicar la fecha y la hora y nos va llevando esa trazabilidad. Bien. Por último, tenemos la pestaña de usuarios. Ahí es donde lo vamos a asignar al usuario para que pueda ejecutar su función. Listo. Continuamos, transacción PFSG. Si yo quiero crear un rol compuesto, es lo mismo. Coloco mi nomenclatura y ya voy colocando la información. Como les decía, este tema es más de organización. Si ustedes son muy organizados, vamos a poder definir nuestros roles. ¿Qué hago yo? Como yo tengo roles creados por mí, yo los diferencio por la letra Z. Aquí como voy a construir un rol compuesto, le voy a colocar la letra Y. ¿Qué quiere decir? Que los Z son los simples y los Y van a ser los compuestos. Aquí ya es el cargo. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que les decía ahorita de los números? Por ejemplo, aquí tenemos 4200. Es otra dependencia como tal del cliente. ¿Qué quiere decir mi cargo? Es administrador de dependencia. ¿A qué dependencia? La 4200. Ya sea la que como tal el cliente haya definido. Para crearlo, le doy en el botón de rol compuesto y él me abre la siguiente ventana. Muy similar a la del rol simple, pero aquí ya cambia algo. Listo. Colocamos una descripción, administrador de dependencia, y a cambio, ustedes se acuerdan que en el rol simple colocábamos en menú los códigos de transacción. En este caso no. En este caso vamos a colocar, son los roles simples. Cada uno de esos roles simples que va a poder ejecutar el usuario. ¿Listo? Entonces, tenemos roles simples y después vamos a tener menú. ¿Qué es el menú? Son las diferentes transacciones que van a estar incluidas dentro de nuestros roles simples. Aquí lo ven al lado derecho de sus pantallas. Ahí entramos a menú y esos roles simples que habíamos construido en el paso 1, aquí los vamos a ver. Quizás ahorita en su momento puede ser algo confuso, es información que apenas estamos conociendo, pero esto ya es muy práctico, esto ya es una tarea muy repetitiva, muy mecánica, que uno cada vez va entendiendo más la lógica. Como les dije al inicio de la charla, es importante tener claros los conceptos, ya lo demás se vuelve más práctico. Aquí también podemos hacer la asignación del rol al usuario. ¿Qué pasa? Yo puedo asignar a un usuario diferentes roles simples, pero también a un rol compuesto le asigno usuarios. ¿Cuál es la mejor práctica? Que los roles compuestos sean asignados a usuarios y los roles simples no se asignan a nadie. ¿Listo? Porque, como vieron en la gráfica, tenemos el rol compuesto que es el cargo y dentro de ese cargo va a tener sus roles simples. Es más fácil agregar el cargo, por ejemplo, administrador de seguridad, ¿y cuál va a ser su usuario? J. Carvajal. Automáticamente va a tener todos sus roles simples. Listo, aquí tenemos conceptos de objetos de autorización. Listo, bueno. Como les decía, esto es un semáforo. Tenemos la luz verde, que quiere decir que todo está ok en cierta medida.
Cuando tenemos aquí en color amarillo lo que es el triángulo, es como una advertencia, como usted sí puede pasar, pero recuerde que no ha diligenciado o no ha completado todos los datos. Cuando tenemos aquí el círculo, el óvalo de color rojo, nos dice, oiga, son los niveles organizacionales, no están definidos, por ende es información que está vacía. Estos son como nuestros indicadores. Bueno, aquí es importante que los roles tengan sus valores completos, tengan la información correspondiente. El usuario no tiene los permisos, no puede hacer nada dentro del sistema. Aquí tenemos una gráfica, ustedes la van a ir interpretando conmigo. Aquí tenemos autorización A y autorización B. ¿Qué pasa? SAP tiene sus nombres técnicos. Aquí tenemos GURPS, que corresponde a sociedad y actividad, y a STBT es actividad. ¿Qué pasa? Que en la autorización A, el usuario ¿qué puede hacer? Crear, modificar y visualizar únicamente para la sociedad 1000 y la sociedad 2000. Si este usuario que tiene esta autorización A intenta ya sea crear o modificar o visualizar para la 3000, el sistema le va a decir, señor, usted no tiene permisos para crear o modificar a la sociedad 3000. Pero aquí en autorización B, yo le puedo asignar al usuario un permiso donde solo pueda visualizar. ¿Listo? Esto es lo que nosotros vamos a ir jugando o a ir configurando, lo que vamos a configurar. Estos son los permisos. Esta gráfica es mucho más sencilla para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí el usuario, yo puedo definir si este usuario lo pueda crear y modificar para 1000 y 2000. Aquí como tenemos en la gráfica, tenemos, por ejemplo, este permiso que es visualizar y puede aplicar para las tres sociedades. Si el usuario intenta crear o modificar para alguna de las tres, le va a generar error. Así es como vamos a ir definiendo nuestras autorizaciones, nuestros permisos. Como todos ustedes saben que tenemos como tal nuestra tabla de datos, nuestra información. Aquí tenemos la transacción SU24. ¿Qué nos permite la SU24? Conocer los permisos, las autorizaciones que tiene un código de transacción. Aquí está. Quiero visualizar la transacción ME51N, qué permisos tiene, qué privilegios. Y aquí están. Cuando yo creo mi rol simple, automáticamente me trae la información, estos permisos. ¿Listo? ¿Cuáles permisos? Lo que vimos aquí en esta gráfica. Bueno, aquí ya estamos entrando. Nuevamente aquí tenemos un rol simple. Vamos a modificar. Y aquí ya sale como tal el permiso. ¿Listo? Aquí salen nuestros objetos de autorización. Como les decía, esto es un semáforo. La idea es que el usuario tenga todo en verde para poder cumplir con sus funciones dentro del sistema. Aquí tenemos el rol 1, rol 2, rol 3, rol 4 que pueden ser compartidos. Por ejemplo, este usuario está compartiendo el rol 2 con este usuario. Es decir, como les indiqué ahorita, si van a hacer una solicitud de pedido, este usuario es de sistemas y este usuario es de compras, ambos pueden utilizar un rol ya sea de finanzas o de compras. Los niveles organizacionales, como les indiqué, son la estructura organizacional o los datos más relevantes de la compañía. En SAP, cuando entramos a los permisos o a las autorizaciones, aquí está. Este es el código MBANF EKG y él trae una descripción. Significa grupo de compras en solicitud de pedido. Esto ya viene estándar, esto ya viene por defecto. Y aquí nos dice, vea, estos valores están vacíos. ¿Qué va a hacer el usuario? ¿Va a crear, modificar, visualizar, borrar o qué tipo de actividad va a realizar? Aquí es donde nosotros vamos a colocar los valores. Después me genera uno en rojo y me dice a qué grupo de compras pertenece. ¿Cómo diferencio si es o no es un nivel organizacional? Muy fácil. Si está en rojo y tiene un símbolo dólar, vamos a saber que es de nivel organizacional, que corresponde a una estructura. Si es amarillo, pues no es organizacional. Transacciones SEO53 es un reporte que como tal nosotros los administradores le pedimos a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el director de compras
quería consultar la sociedad 3000, pero no tiene permisos, él genera su reporte. ¿Cuál es su reporte? Ese error, SU53. Entonces, entró a visualizar de la sociedad 3000 una solicitud de pedido. El sistema automáticamente le dice, señor director, usted no tiene permisos. Él lo que hace es ejecutar el comando, ahí está, /NSU53, y le va a generar un reporte. Y ese reporte es el que nosotros como administradores vamos a ir controlando y vienen los permisos que requiere el usuario. Aquí está, mucho más claro. Por ejemplo, tenemos alguien de planeación y necesita una solicitud de pedido y ejecuta la transacción M51N, el usuario le dice falta autorización. ¿Qué pasa? Él nos está pidiendo la llave o el acceso para acceder a una función. Nosotros le vamos a validar, oiga, señor usuario, usted sí puede crear o no puede crear. Es donde uno entra a hacer esa revisión. El usuario inmediatamente ejecuta el comando /NSU53 y le sale este reporte. ¿Qué quiere decir este reporte? Nos dice, el usuario, user2, está ingresando a la M51N, pero no cuenta con los permisos. Tiene un objeto de autorización y tiene un valor. Aquí está. Y este va a ser como tal nuestra herramienta de trabajo para poder asignar los permisos al usuario. ¿Qué hacemos nosotros? Validarlo con el área encargada. Digamos que cuando nosotros hacemos la implementación de un proyecto de SAP, hay unos líderes funcionales o unos dueños de proceso. ¿Qué hacen estos dueños de proceso? Indicarnos a nosotros, los consultores, si el usuario debe o no debe tener los permisos. Como tal, nosotros no conocemos la operación de la compañía. Por ende, si nos piden un permiso, pues no lo vamos a otorgar. Tenemos que validarlo con alguien directo de la compañía que conozca muy bien el proceso, ya sea de compras, ya sea de costos, ya sea de planificación, ya sea de finanzas. Ahí es donde nosotros hacemos la consulta. Listo. Tenemos dos tipos de objetos. Cuando el usuario necesita la transacción y cuando el usuario necesita, por ejemplo, un permiso. Aquí el usuario ya ingresó a la transacción, pero todos estos punticos aquí, cada uno de estos campos son autorizaciones. Si, por ejemplo, él necesita acceder a código fuente y no tiene la autorización, inmediatamente /NSU53 para saber qué es lo que está pasando, cuál es el error. Y aquí ya nos cambia, nos sale otro reporte, pero con sus funciones o sus autorizaciones. ¿Listo? Bajando aquí. Cuando al usuario ya le otorgamos los permisos, asignamos los permisos correspondientes, lo que tiene que hacer es refrescar, actualizar su pantalla para poder ingresar. Si de pronto el error persiste, lo mejor es que el usuario salga del sistema y vuelva a ejecutar la transacción. ¿Cuál es el método que nosotros implementamos? Y es que si el usuario le sale un error, automáticamente lo reporte al administrador de seguridad y el administrador de seguridad, quien es el BASIS, se encarga de hacer los correspondientes ajustes, otorgar los permisos, lo valida con el área funcional y le responde ya sea mediante un correo o una llamada al usuario que puede volver a probar y que tiene asignados los permisos. Administración de usuarios, también, como tenemos nuestros permisos para ingresar al sistema, también tenemos nuestros usuarios de SAP. Tenemos como tal un User ID, un registro maestro de usuarios, una contraseña inicial y los bloqueos. ¿Qué pasa con nuestro User ID? Tenemos un código. Por ejemplo, para ingresar a esta sesión, yo coloqué J. Carvajal, que va a ser como tal mi ID para poderme loguear. ¿Qué pasa? Es importante que en SAP tengamos la información más completa, los datos de los usuarios para poder tener un control, tener esos logs de auditoría. ¿Qué pasa? En clientes, por ejemplo, colocan solo J. Carvajal, pero no sabíamos si era Juan Carlos, si era Jaime. Por eso es un tema de organización, que coloquemos la información concreta, la información completa. También nosotros definimos esas contraseñas iniciales, que quiere decir que si el usuario va a ingresar por primera vez, nosotros le otorgamos una clave y el sistema le va a pedir cambio. Tenemos diferentes tipos de bloqueos, ya sea que el usuario tuvo intentos fallidos
o bloqueos por el administrador o bloqueo general. Por ejemplo, bloqueos por el administrador, si el usuario o la persona ya no labora en la compañía, lo que hacemos nosotros es bloquear ese usuario para que no pueda ingresar. También tenemos un bloqueo general. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una actualización del sistema, por ejemplo, a medianoche y necesitamos que todos los usuarios estén afuera, vamos a hacer un bloqueo general para que nadie pueda ingresar y pueda dañar el proceso que ya estamos realizando. Aquí está una gráfica de los tipos de usuarios que tenemos: diálogo, comunicación, sistema, servicio y referencia. Todos los usuarios como tal del sistema van a ser de diálogo. Aquí los dejo: diálogo, comunicación, sistema, servicio y referencia. Bueno, esta presentación yo se la comparto, las comparto para que ustedes la tengan, la puedan consultar muchísimo mejor. Bueno, ahí les explica cada uno de los tipos de usuarios. ¿Cómo manejamos el tema de administración de usuarios? También por medio de la transacción SU01. Ahí también vamos a crear, modificar, vamos a, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí el tema de borrar a los usuarios no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque debemos tener ese historial del usuario. Entonces aquí podemos crear, modificar, visualizar. Como les decía, datos de dirección es tener toda la información concreta del usuario. Como les daba el ejemplo ahorita, J. Carvajal, pero no sabemos cuál es su nombre o cuál es la función dentro del sistema. Aquí está. Ahí vamos a colocar toda la información. Tenemos datos logón, lado izquierdo de la pantalla, donde vamos a colocar una clave inicial. Lado derecho de la pantalla vamos a tener como tal ciertos privilegios, como es el imprimir algún documento. Le vamos a otorgar los permisos. Después tenemos la pestaña de roles. En roles es donde vamos a colocar ya sea su rol compuesto o sus diferentes roles simples. Perfiles, perdón, perfiles. ¿Qué son los perfiles? Como les decía, esa de identificación del rol simple. Tenemos grupos. ¿Qué pasa aquí? Los grupos es más para la organización, para tener una organización de las personas que tenemos dentro del sistema. Como ustedes saben, en las implementaciones de un producto, de un software, ¿qué pasa? Está como tal el cliente, pero está una empresa que son los implementadores, pero tenemos otro outsourcing. Entonces, ¿qué hago yo? Hacer grupos. ¿Quiénes corresponden al cliente? ¿Quiénes son de consultoría? ¿Quiénes son del outsourcing? Todo, para saber que cuando estas personas ya se vayan del proyecto de la implementación, saber de qué compañía es y esos, por ejemplo, esos usuarios, empezarlos a bloquear. Por último, tenemos la licencia. Cada usuario en el sistema o en el ambiente de producción debe tener su propio licenciamiento. ¿Listo? SUGR, la transacción para crear los grupos. Por ejemplo, aquí tenemos grupo de usuarios consultoría, J. Carvajal. Ahí está. Yo puedo crear, por ejemplo, otro para el cliente y así, diferentes grupos. Sistemas de información, bueno, ya esto es más de auditoría. Ya es una transacción para hacer esa consulta de reportes. Aquí no va a entrar tanto a profundidad, pero para que la tengan pues en cuenta. Transacciones de SAP, bueno, SAP proporciona sus transacciones estándar, por ejemplo, relacionadas a su módulo. Por ejemplo, aquí tenemos HR, que es gestión de recursos humanos. La mayoría, no todas de sus transacciones, inician con las letras PA, PA01, PA03, PA30, PA40, PA41. Listo. Tenemos, por ejemplo, el módulo MM, que es gestión de materiales. La mayoría de sus transacciones inician con la letra M. Para el módulo de finanzas, con la letra F. Para el módulo de ventas, que es SD, con la letra B. Como les decía, no es el 100%. Por ejemplo, hay reportes que inician con la letra S. ¿Sí? Puede ser para el módulo de ventas o para el módulo financiero. Pero como tal, si nosotros vamos a ir organizando los permisos, vamos a ir haciendo esa distribución, pues ahí ya tenemos como ese identificador. Tenemos transacciones Z. ¿Qué son esas transacciones Z? Por ejemplo, el cliente ve que una transacción no cumple con lo que requiere su compañía. De pronto puede ver que la transacción está muy básica o está bastante amplia y él solo maneja
un 30% de esa transacción. ¿Qué hacemos nosotros? Y por medio de un programador o por medio, digamos que en SAP ese cargo se llama una VAP, es crear una transacción Z. Esa transacción Z va a cumplir con el requerimiento del cliente. ¿Listo? Estos ya son casos muy puntuales, pero son desarrollos para que esa transacción se ajuste únicamente a la necesidad del cliente. Pero SAP provee un abanico de muchísimas transacciones que cumplan con las funciones. Como les digo, estos son casos muy puntuales. Transacciones críticas, como ustedes saben, todo sistema tiene transacciones que son de alto riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos SU01, que es para crear usuarios. No todos los usuarios pueden crear usuarios. ¿Por qué? Si yo dejo que un usuario o todo el mundo tenga acceso al SU01, puede crear un usuario, por ejemplo, de prueba, y con ese usuario de prueba puede hacer una solicitud de pedido, puede cambiar un cheque. Entonces, viene siendo, digamos que una transacción crítica. PFSG, que es la de construcción de roles. Entonces, no podemos dejar que todo el mundo cree nuestros permisos. Por ejemplo, tenemos la SPRO. La SPRO es una transacción de alto riesgo. ¿Por qué es de alto riesgo? Porque esta transacción es la configuración del sistema, de todo lo que tenemos en SAP para adaptarlo a la compañía. Entonces, esta SPRO la utilizan únicamente las personas que configuran. Y así tenemos entre otras. Aquí pues les dejo un listado de las transacciones críticas con su respectiva descripción. Tenemos tipos de perfiles. Aquí tenemos, por ejemplo, SAP All. Como saben, en los sistemas tenemos un perfil que va a hacer todo dentro del sistema. Este SAP All, sin necesidad del usuario asignarle cierto rol, si le agregamos este perfil, el usuario va a poder crear, modificar, borrar, eliminar. Es un perfil bastante amplio. Entonces, es importante que los usuarios no cuenten con este perfil, a menos que sea un administrador, pero sin embargo, el administrador debe tener sus roles correspondientes. Buenas prácticas. Aquí tenemos cada una de las buenas prácticas que se hace dentro de la implementación de un sistema. Ahí también se las dejo para que, bueno, más adelante puedan consultar la presentación, pero son como ciertas recomendaciones que yo doy cuando vamos a hacer la implementación, vamos a hacer la construcción de los permisos dentro del sistema SAP y sobre todo para el cliente para que los tenga en cuenta. Listo, eso es la presentación de seguridad, de roles y perfiles. Este tema es bastante extenso, pues nomás contábamos con 45 minutos, pero aquí tenemos lo más concreto, los conceptos, que es lo más importante, y bueno, ya más adelante, si tenemos otra oportunidad, pues podemos hacer ya como tal una interacción dentro del sistema, que ahí es donde ya uno viene a entender más cada uno de esos conceptos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Le ingeniero. recordamos a las personas que tengan preguntas, tenemos la opción de preguntas y respuestas y también mediante chat. No, no tenemos ninguna duda, o bastantes dudas tenemos. Parece que no hay preguntas. Bueno,
Si alguien desea de manera ya personal escribirle al ingeniero, tiene los contactos. Igualmente se hará llegar todas las diapositivas que se presenten durante toda esta jornada. Agradecemos la participación del ingeniero Jean-Paul Carvajal. Es muy grato poder contar con estos conocimientos, ya que SAP es una herramienta que se usa a nivel empresarial ya hace algunos años y no todos tenemos ese conocimiento en el área de seguridad para poder llevar bien la utilidad de esta herramienta. Entonces, como usted lo indicó, ojalá podamos contar con su presencia en otra ocasión para poder de manera más concreta y explícita poder interactuar ya con el sistema SAP. Entonces, esperemos poder contar con su presencia en una próxima ocasión. Muchas gracias por su valiosa presencia y validar sus conocimientos. Steven, muchas gracias a ustedes y bueno, ahí estoy abierto a cualquier solicitud o consulta que tengan más adelante, pues ahí estamos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, agradecemos la valiosa presencia de todos ustedes. Les recomendamos que todas las conferencias serán grabadas o están siendo grabadas y ustedes podrán revisarlas nuevamente en nuestro canal de YouTube, en donde estamos como IEEE Console Sport Chapter. Les invitamos a que nos acompañen el día de mañana a partir de las 5 en un nuevo ciclo de conferencias de la jornada de seguridad en redes. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos.